Muy bien. Mi nombre es Graciela Santamaría, soy su facilitadora soy su asesora virtual en este módulo 20. Estamos en la segunda semana y les agradezco mucho que estén en esta sesión que es abierta para que podamos vernos, conocernos, resolver dudas, trabajar las actividades y resolver estos pequeños detalles que yo sé que de pronto salen y dicen, mejor lo veo directamente con la asesora, que finalmente es quien va a estar calificando, ¿no? Entonces, antes que nada, cuéntenme cómo les fue la semana pasada. ¿Qué tal estar monitoreando lo que comemos y el uso del agua? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Nayeli, ¿quieres comentarnos algo? Hola, buenas noches a todos. No, pues espero que tengamos una buena semana y un buen cierre. La semana pasada para mí fue muy complicada por el regreso presencial a la oficina, el regreso a la escuela de los niños, pero bueno, estamos adaptándonos. Muchas gracias. Nayeli, ¿cómo te fue observando lo que consumías de carne y el uso del agua? Cuéntame. Pues en cuanto al agua, he tratado de racionarla desde hace tiempo, pero creo que sí puedo mejorar bastante. En cuanto a carne, la verdad sí me sorprendí porque yo me consideraba que no comía mucha carne y al sacar pues todo esto, sí me sorprendí. Como bien dice usted, somos más carne, comemos más carne ahora, de verdad, sí, sí, sí. Sí. Sí, qué bueno. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Buenas noches, Belén. Sí, a veces tú dices, no, yo la verdad es que soy el más cuidadoso y tal, pero cuando lo hacemos, de hecho yo también he estado siguiendo junto con ustedes estas muy buenas prácticas y me doy cuenta, ¿no? Todavía me falta recoger, hay algunos compañeros que dicen que sí tienen ya este dispositivo que utilizan un tambo para recoger el agua de la lavadora y poder utilizarla después para lavar cosas, ¿no? O sea, por el patio, el carro, el no sé qué, ¿no? Entonces, es muy digamos que uno aprende haciendo las cosas. Por eso me gustan mucho las actividades de prepa en línea, porque hay que hacer las cosas y entonces la mejor forma de experimentar, la mejor forma de generar conciencia es haciendo las cosas y las actividades. Espero que después de esta primera semana, ver hacia adentro, digamos, hacia el hogar, hacer conciencia de lo que estamos comiendo, también nos lleve a reflexionar qué es lo que queremos o qué es lo que podemos cambiar inclusive, ¿no? Muchas gracias por compartir. Vamos a comenzar porque ya estamos en nuestra segunda semana. Que va desde el 21 de marzo, que propiamente, bueno, pues no estábamos activos, hasta el 27 de marzo, que es el domingo. Y bien, lo que vamos a ver hoy son las actividades 3 con mis mejores recomendaciones. Les recordaré un poco cómo buscar fuentes confiables para sus investigaciones. La actividad 4 y mis mejores recomendaciones, el foro de aprendiendo y las actividades formativas. Entonces, la actividad número 3 se llama sobreexplotación de mi entorno. Y entonces, como siempre les comento, Prepa en línea tiene recursos que me van a ayudar a generar un conocimiento que me permita
poder construir mi actividad. Entonces, en este sentido, nos invitan a revisar los recursos de biodiversidad, evolución, recursos naturales, ecología y ciertos conceptos importantes que vamos a utilizar y que podemos recurrir al glosario. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar acciones de sobreexplotación de los recursos. ¿Pero en dónde? En cualquier parte del mundo, así como yo veo que en China están utilizando, no. Ahora sí que cada quien, el lugar donde vive, ¿no? Una servidora vive en Ciudad de México y entonces yo puedo hablar de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es lo que estoy observando, porque es lo que vivo día con día y además es las noticias que me piden que yo investigue, yo sé si es, puedo sopesar, ¿no? ¿Cuál es lo que es, afecta más a mi entorno, a mi espacio donde yo vivo? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Acciones de sobreexplotación. ¿En dónde? En mi ecosistema o en mi socioecosistema. Me comentaba una compañera, maestra, la verdad es que en el periódico casi no encuentro información específica de mi localidad, porque quizás es una localidad pequeña. Bueno, pero tienes la observación y tienes la experiencia. Tú estás observando cierta problemática que es mucho más valioso. Este es conocimiento empírico que tenemos que ir haciendo de forma científica. Y entonces, cuando hacemos una observación científica, tenemos que llevar el método científico, que es, vamos a observar, vamos a investigar alrededor de este fenómeno o este problema en el que estamos queriendo dar una noticia y entonces antes de poder hablar hay que investigar, observar, ¿no? Podemos inclusive plantear una posible explicación, una hipótesis de qué es lo que está ocurriendo, generar estas observaciones y se puede inclusive llegar a una propuesta, ¿no? Es decir, yo identifico que esto está mal, pero también creo que puedo proponer esto que puede ser una solución. Entonces, ya identificamos un problema o un proceso de sobreexplotación y después nos pide que reconozcamos la importancia de los recursos naturales en mi socioecosistema. Mi socioecosistema, por ejemplo, bueno, yo vivo en el centro del país y entonces tengo que ver, bueno, es el Valle de México, ¿no? Pero quienes viven hacia Chiapas, no, pues es selva. Quienes viven hacia Yucatán es selva baja, ¿no? Quienes viven hacia el norte, quienes tienen la oportunidad de vivir en el desierto o muy cerca en el desierto, en San Luis Potosí, en Sonora, ¿no? O en Baja California. ¿Qué ecosistema? Hay que identificar qué ecosistema es en el que ustedes viven. Y hablamos de socioecosistema porque no solo es la parte natural, sino también la parte humana, porque somos parte de lo mismo, ¿cierto? Hemos estado viendo en módulos anteriores que el ecosistema no solo son las plantas y los animales, sino también inclusive los humanos y podemos identificar ecosistemas urbanos. Entonces, para esta actividad número 3 nos piden que investiguemos una noticia sobre la explotación de los recursos. Yo encontré algo de hace 20 años. Es muy interesante, pero nos están pidiendo que sea algo que sea actual, algo presente, ¿no? Que todavía lo podamos observar, que no exceda más de un año. Y entonces, ¿qué periódico voy a usar? Voy a usar los periódicos locales, los que hacen referencia a mi región. Yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces el ecosistema es desértico. Eso es importante, que tú lo reconozcas. ¿Cuáles son los elementos de un ecosistema desértico? ¿No? Y a eso voy. Muchas gracias, Ari. Ahorita lo revisamos. Entonces, tenemos que investigar en un periódico, ok, y ustedes saben que ahora los periódicos podemos acceder a ellos fácilmente por internet, que sea de mi localidad. Pero
también dijimos que hay que hacer esta observación con ojos de científico, con método científico, y entonces además de investigar en un periódico una nota, podemos investigar un poquito más argumentos, y en este caso hablábamos de la nota es: en Puebla crea fuente internacional versus Bonafont contra el 38% de las ganancias por la venta de agua embotellada. Ok, ¿qué está ocurriendo aquí? Ah, pues hay un problema con el suministro de agua. Hay conflictos y puedo observar a dónde me voy para buscar información más académica. Puede ser un noticiero por internet. Puede ser un noticiero por internet, sí, siempre y cuando tenga, pues ustedes saben que sea lo más confiable posible la fuente. Y entonces decíamos, yo me voy a Google Académico y entonces puedo buscar conflictos, agua, Puebla. En este caso que estoy viendo la noticia. Y en el Google Académico me van a resultar algunos artículos sobre este problema. Ah, el agua, el desarrollo, la gestión hídrica, algo para que me dé idea cuál es el contexto, no solo irnos a una sola fuente de información, pero además también comentaba una compañera, pero si no encuentro un artículo científico y tampoco encuentro un artículo de revista, tenemos la observación, ¿no? Yo vivo ahí, yo sé qué es lo que está pasando y entonces también vale ese conocimiento que se llama conocimiento empírico, que es mediante la experiencia. Entonces, en el noticiario tienes que, como todos los noticiarios, tienes que aparecer en este noticiario y tienes que grabarte. Vas a tener que identificar, como aquí la compañera dice, ah, yo estoy en Ciudad Juárez, ¿qué tipo de ecosistema es en el que yo vivo, en el que está ocurriendo esta problemática? Yadí Saraí, ¿en qué ecosistema vives tú? ¿Has identificado qué ecosistema es en el que te encuentras? ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? Bueno, si no quieren participar está bien, no hay problema. Para identificar qué ecosistema es en el que estamos, nos van a pedir también que identifiquemos el clima, la temperatura, ejemplos de flora y de fauna. Los voy a invitar a revisar un recurso que es muy bueno. Permítame un segundo. Y es muy bien. Este recurso se llama Biodiversidad, es de Conavio, de la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Y en este recurso ustedes van a encontrar identificados todos los ecosistemas que están presentes en México. Es un recurso muy bonito porque, por ejemplo, si ustedes le dan clic aquí y entramos a bosques nublados, me va a explicar el clima, la distribución. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ah, muchas gracias. Sí, se escucha. Gracias. Es que dice aquí, me salió un mensaje que es probable que no me escuchen. Bueno. Entonces, este recurso les va a hablar de las reservas ecológicas, les va a hablar del clima, de la flora y la fauna. Entonces, solo hay que identificar mi localidad, mi ciudad, mi socioecosistema, en qué parte de México se encuentra, en qué estado se encuentra, ¿no? Entonces, también me van a pedir que identifique
posibles casos de sobreexplotación. Y entonces, inclusive aquí hay algunas de las ecosistemas que también nos están compartiendo cuáles son las amenazas que se están efectuando sobre este tipo de ecosistema, ¿no? Otro recurso que me parece que les puede ayudar de mucho y va por estados es precisamente estudios específicos de biodiversidad por cada uno de los estados. Me decía la compañera que es del Estado de México, que su localidad es muy pequeña y que ella no encuentra tanta información, pero por ejemplo aquí tenemos un estudio sobre la diversidad biológica del Estado de México. No es necesario que lo aprendamos todos, sino que por favor entren, revisen, aprendamos más de nuestro lugar, que se interesen por estos, puede ser un noticiero por internet, sí. Buenas noches, bienvenido José, bienvenido, no te preocupes. Entonces, estos dos recursos me van a ayudar a identificar el ecosistema en el que vivo. Ajá. Puede ser que tal vez de la localidad no, pero sí del estado. José, ¿en qué estado vives? En San Luis Potosí. Entonces vamos a ver si aquí hay, nos expliquen sobre San Luis Potosí. Tenemos Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, ¿no? Y entonces puedes irte a este recurso que es de divulgación y que podemos observar. Hay mucha información. Exacto. Tal vez no específico de tu localidad, pero de lugares aledaños. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Ok. Y entonces, ¿qué más me piden para mi noticiero? Encontrar las causas y las consecuencias. ¿Cómo impacta esta sobreexplotación en los recursos naturales del entorno en las actividades diarias? Y entonces, fíjense, si estamos hablando de la industria productora de pantalones de mezclilla, que está en Puebla, ¿no? Entonces podríamos identificar que están haciendo lavado de la mezclilla y que estos residuos son tóxicos, van a parar a tal río y está causando enfermedades en ciertas personas, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería el derrame o un cierto accidente de una minera donde afecta al río Sonora. Bien, ¿y eso qué consecuencias tiene con las personas? Es decir, las personas que utilizaban el agua del río Sonora para cultivo, para ganadería, para consumo, ¿será posible que puedan seguir con sus actividades diarias o tendrán complicaciones? A esto se refiere este punto. Entonces, tú estás haciendo un noticiero, por lo tanto, tienes que estar de frente, no es así como ahora. Yo les digo, ustedes pueden hacer una pequeña sesión de Zoom, ¿no? Como una servidora y le ponen compartir pantalla. Ustedes saben que Zoom o cualquier plataforma puede ser Meet o el que ustedes quieran y pueden grabarse e inclusive presentar, puede ser una presentación, entrar dentro. Ustedes son muy, muy creativos, pero el asunto de un noticiero es que estemos dentro del noticiero. No es posible que pase la noticia a menos que sea un periódico, ¿no? Pero en este caso la actividad nos pide que estemos presentes, que podamos expresarnos verbal, escrito, ¿no? De todas las formas y las maneras para poder ser evaluados. En las indicaciones de la tarea dice video con duración máxima de 8 minutos. De 8 minutos. ¿De cuánto tiempo puede ser? De 8 minutos.
y espero que no tampoco sea más, porque si no, se hace más pesado, inclusive difícil. Otra recomendación aquí. Perdón. Dígame, Diana. Bueno, yo ya avancé mi tarea, pero como estoy en módulos simultáneos, mi video no abarcó los 8 minutos, pues tiene un aproximado de 5 minutos, como decía, una máxima duración, así dice, pero entonces tendría yo que agrandarlo a que se hagan los 8 minutos. No, bueno, está bien. Si toca todos los puntos, me parece correcto, siempre y cuando esté ocupando todos los puntos, ¿no? Ujú. Sí, traté de que sí tocara todos los puntos y son un poco menos de 6 minutos, fue lo que duró mi video. Ok, perfecto, muy bien. ¿Puede ser el video grabado en PowerPoint? Sí puede ser, siempre y cuando ustedes estén presentes, porque me ha tocado con otros compañeros que graban el video de PowerPoint, pero no aparecen en escena. Y es importante porque un noticiero no es, ahora sí que no es lo suficiente si no está su reportero, ¿no? Bien, ¿qué más me piden para este noticiero? Tengo que describir 3 acciones que expliquen este proceso de explotación del ecosistema en el que yo me encuentro. 3 acciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tengo que mencionar? Muy bien. El noticiero tienes que aparecer tú. Entonces, te presentas. Si hay personas que se ponen muy nerviosas, pueden hacer le llaman un esqueleto o un acordeón, ¿no? Mi nombre es Graciela Santamaría López, soy del grupo tal, mi facilitador o mi asesor virtual se llama tal, ¿no? La noticia que les voy a presentar es la explotación de los mantos acuíferos por la Bonafont en el estado de Puebla, en la ciudad de Cholula, ¿no? Y empiezo a dar respuesta a los cuestionamientos, ¿no? Es muy importante que si se ponen nerviosos, ustedes lo escriban para que puedan irlo como practicando. Me pongo nervioso. Sí, todos nos ponemos nerviosos cuando estamos frente a la cámara, pero es parte de estas desarrollo de capacidades. Pueden practicar y dicen, si te entiende la abuelita, si nos entiende cualquiera, entonces estamos haciendo un buen trabajo de divulgación y eso nos va a ayudar. Vamos a describir las acciones sustentables y hay que compartir el video. Por favor, revisen que el video tenga bien el enlace, que sea público o al menos que sí me permitan revisarlo. Otra es, por favor, entréguenlo si es posible a más tardar el viernes, porque si lo dejan para el domingo a las 11 de la noche, todo el mundo está subiendo y entonces se hace muy pesado, es muy complicado y hay videos que si son muy largos, tardan mucho tiempo. Ok. Esto tiene que estar en un documento, un procesador de textos, el enlace, se tienen que desarrollar los puntos mencionados y fuentes de información. Pero ¿por qué está en negritas y en mayúsculas? Tal vez no está propiamente en las instrucciones de las actividades porque ustedes ya son del módulo 20. Ya sabemos, no necesitan recordárnoslo, que todas las actividades, que todas las tareas, todas las investigaciones que llevamos tienen que mencionar las fuentes de información. Esta información la tomé del periódico de la jornada, esta información la tomé de un artículo científico que yo investigué y el autor es tal, o este comentario es a partir de una experiencia propia. Ajá.
pero sí es importante mencionar las fuentes de información. Y finalmente, subirlo a plataforma con la nomenclatura indicada. ¿Dudas o preguntas sobre la actividad número 3? Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Ahorita no. Todo Como bien, dice, muchas gracias. 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 Dice ahorita no. Y luego, como decimos, ya que lo estamos haciendo es cuando, chin, ¿qué fue lo que dijo, no? ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo lo resolvemos? Bien, me pueden escribir mensajes y también los invito a la cita del jueves. El jueves podemos resolverlo juntos si se les complica y hacer algunas acotaciones con respecto al video. Estamos a tiempo y podemos ir resolviendo juntos. Mis recomendaciones, si ustedes lo observaron, se las comparto en el foro de novedades, también para que ustedes tengan un fácil acceso a los links y puedan ir revisando toda la información sobre la biodiversidad en cada uno de sus estados. Bien. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, pasemos a la actividad número 4, y es la ética y responsabilidad social, en la cual Prepa en Línea nos invita a revisar los recursos de sociedad de consumo, desastres y afectaciones, protección al medio ambiente y, como siempre, un glosario. Y entonces, ¿qué tengo que identificar aquí? Aquí tengo que identificar de un ecosistema. ¿Cuál ecosistema en el que yo vivo? ¿Cuáles son los factores bióticos? Bióticos se refiere a los seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos una cebra y muchas plantas por detrás, ¿no? ¿Y cuáles son los factores abióticos? Los que no están vivos. Por ejemplo, el agua. El agua no está viva, aunque es muy indispensable para los seres vivos. Las montañas, el clima, las rocas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no está vivo, es importante porque en un ecosistema donde se hace la interacción de factores bióticos y abióticos es lo que va a construir esta red o este flujo energético, y también es lo que va a describir un proceso de diversidad o una característica de diversidad. Se dice que México es un país megadiverso. Si alguien ha tenido la oportunidad de viajar desde el norte hasta el sur, observaremos que México es tiene mucha vegetación hacia el sur, hacia el norte es un poco más seco, ¿no? Con respecto al mar, tenemos buena parte de plataforma continental. De hecho, nuestro país es mucho más grande en territorio oceánico o en la plataforma continental en mar que en territorio. Entonces somos un país muy grande donde hay muchas plantas, muchos animales, muchos hongos, bacterias, hay de todo, ¿no? Y con ello también, con esta diversidad biológica, también viene una diversidad cultural. Entonces, pregunta de los 64,000. ¿De dónde sale toda esta diversidad? Y lo hemos visto en módulos pasados, es el resultado de un proceso evolutivo. Si ustedes lo recuerdan, estas características que nos hacen diferentes a partir de los procesos de reproducción sexual y variabilidad, donde todos somos diferentes, y las características de la herencia que nos permite pasar características de generación en generación, solo aquellas que han sobrevivido. Entonces, este proceso evolutivo da pie a la diversidad. ¿Cuántas preguntas son? Porque por cada entonces son las mismas preguntas para las 5 personas. Sí. Entonces,
México es un país mega diverso con respecto a otros. Si ustedes lo observan, estamos muy cerca de esta franja que es el Ecuador. Es todos estos países que están por aquí, estamos observando que tienen un buen clima, una posición geográfica y un tamaño. El caso de México es un país megadiverso precisamente por su posición geográfica, por su clima, por su tamaño en el cual podemos tener diversos tipos de ecosistema, casi todos tenemos, excepto la tundra, ¿no? Y como les mencionaba, a la par de esta diversidad biológica, también hay una diversidad cultural. Por eso es que hablamos de un socioecosistema, porque las personas que construyen las ciudades a partir de los recursos que se utilizan, se construyen o se transforman los ecosistemas. Entonces, pensemos que los recursos naturales del ecosistema en el que estamos viviendo son importantes por la economía, por la estructura social y por la transformación ecológica. Por ejemplo, Veracruz en la zona de costa, la actividad económica es pesca y el recurso son precisamente los peces, ¿no? En una localidad que se llama Tamiagua. Entonces, esta localidad es pesquera, básicamente pesquera, esa es su economía, esa es su estructura social, ¿no? Y inclusive es cómo se transforma el ecosistema a favor de la apropiación o la explotación de los recursos naturales. Entonces, para esta actividad me piden que haga una entrevista a 5 conocidos. Pueden ser familiares, amigos, el vecino, ¿no? ¿Y qué preguntas tengo que hacer? Me mencionan. Estas mismas 6 preguntas se las tengo que hacer a estas 5 personas. Sí, me van a pedir que yo identifique cuáles son 5 factores bióticos, es decir, seres vivos que hayan coincidido de estas entrevistas. 5 factores abióticos, es decir, por ejemplo, yo observo que es muy importante el río que está pasando por aquí, yo observo que el clima es determinante, ¿no? ¿Qué es lo que va a resultar de estas entrevistas? ¿Qué problema ambiental? Siempre que uno platica con el vecino, con el primo, de pronto dice, no, sí, yo la verdad veo que se ha estado sobreexplotando el recurso y ahora no tenemos o ya no nos llega agua como antes nos llegaba y necesitamos este recurso para no solo para las plantas, para la agricultura, para la ganadería, para la industria, sino también para vivir, ¿no? Tan solo para consumir. Entonces, ¿cuál es la problemática que se identifica alrededor de estas 5 entrevistas que estamos haciendo? Observar las afectaciones a los recursos y hacer un listado de acciones que identifican las personas a las que estás entrevistando y que tú mismo identificas. Muy bien. ¿Quedó contestada la pregunta, José? ¿Sí deben hacerse las mismas preguntas a las 5 personas? Sí. ¿Hasta el momento tienen otra duda? Ok. Punto número 3, hay que realizar una investigación y responder las siguientes preguntas. Se ve fácil, claro, por supuesto, porque además, así con el vecino y el primo y el familiar y el amigo, terminamos pronto. Dice, ¿cómo era el ecosistema en el que yo vivo hace 10 años? Y entonces, para esto, es muy interesante, hay que empezar a usar, digamos, su poder o su capacidad de científico. Yo les quiero comentar algunas aplicaciones. Bueno, no sé si ustedes han ido a Google. Esta es una aplicación Google Maps en la que tú solo le pones aquí vista. A ver, voy hacia atrás. Bueno,
le ponen donde está el muñequito y se puede observar como las fotografías de los lugares. Pero además, si ustedes identifican, aquí hay una parte donde dice Street View, que es como la vista de la calle. Y se van aquí, que mi mouse está fallando, y van a observar que tiene varias fotografías. Esta fotografía es del 2012, pero también tiene una del de febrero del 2012 y luego tienen otra en abril de ese mismo año. Disculpen aquí el vendedor de patitas de pollo, hablando de pollo. Y en el 2013 esta calle cambió, ¿no? Y en el 2014 hubo otra transformación. En el 2000, en noviembre pasó otra cosa y en el 2019 tenemos otra cara, ¿no? Entonces, sería muy interesante, digo, si no les es posible como salir, pueden usar esta aplicación y ver varios años, dependiendo de la localidad. A veces hay más años o hay menos años, pero seguramente, digo, ya nos tienen fotografiados, ahora hay que utilizar esa información a nuestro favor, ¿no? ¿Qué otra recomendación les doy para esta actividad? Aquí les voy a compartir un atlas digital del medio geográfico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí se ve, perfecto. Entonces, este atlas está precioso. Pueden encontrar por población, vegetación, diversidad, agua en cada uno de los estados. Entonces, los invito a echarse, como se dice, un chapuzón. Y bien, me van a pedir que yo encuentre por qué mi país, México, es megadiverso y específicamente, pues, el ecosistema en el que estoy. Entonces, les voy a recomendar que observen este recurso que habla sobre la diversidad o la biodiversidad y por qué México es megadiverso. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, este recurso es un poco largo, pero podemos ser muy específicos utilizando el índice y ver cuáles son las causas de la diversidad de México, ¿no? Muy bien. Entonces, me piden observar, si es posible, 10 años atrás de cómo es el ecosistema en el que yo vivo y también identificar qué ley o qué leyes protegen el ecosistema en el que estoy. Y a eso nos vamos a ir a la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es la LEGEPA para el medio ambiente. Y entonces ese link también se los voy a compartir y busquemos específicamente qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, en esta semana traemos, de hecho hoy es el Día Internacional del Agua, entonces si tenemos esta problemática podemos ir a la LEGEPA específicamente a ver cómo se maneja este recurso y cómo debe ser aprovechado y cómo se protege, ¿ok? ¿Qué acciones resolverían el problema? Después de haber hecho esta investigación, ahora yo ya tengo conciencia e inclusive una reflexión. ¿Puedo hacer una propuesta? ¿Qué podría resolver este problema? ¿No? El problema que tú has identificado. Y con todo esto tenemos que hacerlo ahora muy, muy sintético, una infografía. Es información que recabaste de las entrevistas, pero no voy a poner todo lo que me contaron, sino específicamente los resultados de no encontramos tlacuache, por lo general hay tarántulas o víboras, o no sabes qué. Por ejemplo, en el desierto en San Luis tenemos una manada de burros salvajes, ¿no? O algo así, ¿no? Depende de cada
de cada ecosistema. ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de los problemas ambientales? El impacto que se tiene de la problemática ambiental. Nosotros estamos observando que hay una sobreexplotación del recurso de los mantos acuíferos y se está reduciendo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo observas tú? ¿Cómo lo observaron las personas a las que entrevistaste? Y lo tienes que hacer de una forma reducida. ¿Qué acciones y qué leyes pueden aminorar esta problemática ambiental? ¿Qué aplicaciones puedo utilizar para hacer la infografía? Las que ustedes quieran, siempre y cuando sean gratuitas. No les vamos a pedir que utilicen ninguna aplicación en la que les cobren, para nada. Ojo, es mejor poner, digamos que la infografía directamente en el Word y además el link, porque si solo pongo el link y entrego mi actividad el domingo a las 11:58 y resulta que el link no funcionó, ¿qué me va a pasar? Se me viene el tiempo encima, la tutora, la facilitadora o asesora virtual no va a poder revisar mi link, entonces voy a tener que pedir una extensión. Mejor pongo la infografía, pongo el link y así ya no hay pierde. Cualquiera de las dos van a poder ser revisadas. Hay que entregar este documento, ya saben ustedes, con la nomenclatura necesaria. Tienen que hacer sus datos de identificación, explicar las entrevistas o poner su recuadro de entrevistas, el desarrollo de los elementos 2 y 3, poner enlace de la infografía y fuentes de información. ¿Por qué? Si aún no lo dice las instrucciones, es porque ustedes ya están en el módulo 20 y ya se sabe que todas las actividades deben llevar fuentes de información. ¿Dudas o preguntas sobre la actividad número 4? Todo bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, y subirlo a plataforma, empezando por apellidos, nombre y la nomenclatura de la actividad. Estas recomendaciones, aquí les voy a dejar el link sobre la Ley General de Equilibrio Ecológico, sobre la LEGEPA, el recurso de la biodiversidad en México y el atlas que está precioso sobre los recursos naturales y pueden identificar cada uno de sus estados. Bien, para esta semana tenemos un espacio muy importante que se llama Foro de Aprendiendo. Este foro para aprendizaje, como su nombre lo dice, nos va a permitir desarrollar una capacidad. No sé si alguna vez les ha tocado llegar a un punto de discusión familiar. No, yo no estoy de acuerdo. O yo sí estoy de acuerdo, ¿no? O en el trabajo, o en la escuela. Pero de pronto quieres decir tu opinión y todo se te agolpa. Dices, no sé por dónde empezar. Y no es que quiera ser uno grosero, sino que tienes tantas ideas que o tú crees tener la razón, pero no sabes cómo explicárselo al otro. Entonces, este ejercicio, si bien no tiene calificación, es importante porque nos va a ayudar a desarrollar esta capacidad de argumentación. Tú contestas una pregunta y puedes interactuar con los otros compañeros. ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Por qué sí estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Fíjate que yo vivo en la misma comunidad que tú o vivo en el mismo estado de México y yo observo otra cosa, ¿no? Alguien que diga, la verdad es que el estado de México es uno de los estados mejor conservados, ¿no? No hay problemáticas ambientales y algún compañero dirá, discúlpeme, yo vivo también en el estado de México y observo otra cosa. Entonces, este foro nos va a permitir desarrollar estas capacidades. Prep en línea, de verdad es que ha diseñado estas actividades para que ustedes como estudiantes tengan esta capacidad, que al terminar
del módulo 20 o al terminar prepa en línea puedan argumentar, puedan como ciudadanos mexicanos llevar una discusión sin tener que caer en problemáticas de violencia o estar o no estar de acuerdo, inclusive en un ejercicio democrático. Poder participar y argumentar es muy importante, tanto en el hogar como en nuestra comunidad, como en el trabajo. Poder decir, jefe, la verdad es que yo encontré, investigué y resolví este problema porque vi que estos puntos y estos puntos. Por eso, no teman compartir sus fuentes de información, porque es una forma en la que todos podemos aprender. ¿Ok? Entonces, para participar en este foro se les pide que vayamos un poco más allá de solo saludarnos. Hey, buenas tardes, buena onda. Además de eso, además de pedir como que todo nos salga bien a todos, ¿no? También hay que contestar las preguntas detonadoras. ¿Qué problemas están relacionados con la sobreexplotación de los recursos? ¿Qué acciones consideras que puedes realizar para generar un uso sustentable? Recuerden, la sustentabilidad tiene que ver con la capacidad de carga. Es qué tanto puedo explotar sin acabarme el recurso para que todavía haya más recurso para las generaciones que vienen. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre el foro? Aquí hay dos videos que les recomiendo revisen. Uno es sobre la sociedad de consumo. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que una de las problemáticas sobre la carne no es que comamos carne, sino la cantidad en la que la consumimos y a veces la cantidad en la que se produce? Se produce mucho más de lo que realmente se consume. Y de hecho, buena parte de esa carne, si no es utilizada, se desperdicia y la gente que no tiene que comer, pues no es que le esté comiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad de consumo en la que nosotros vivimos y utilizamos o consumimos cosas en exceso que no realmente necesitamos? Hay que hacer una reflexión sobre esto y hay una propuesta que se llama decrecimiento. Es decir, yo crezco, ¿qué tanto puedo crecer? De acuerdo al espacio, de acuerdo al ecosistema, de acuerdo a los recursos que hay, y no voy a seguir creciendo, es decir, produciendo, explotando, usando y usando recursos, si la verdad es que no se necesita, si el tamaño en el que estoy es suficiente, ¿no? Estos dos videos también se los voy a compartir en el mismo foro para que ustedes podamos llegar a hacer un debate. ¿Están? ¿No están de acuerdo? Hey, maestra, la verdad es que a mí me gusta la forma en la que vivo y observo que esto va para bien. Perfecto. Yo observo que la forma en la que vivo es un exceso y podría disminuir un poco en esto y un poco en esto. ¿Ok? Y finalmente las actividades formativas. Como ustedes saben, son 2 cuestionarios, no son más de 5 preguntas. Y después de haber leído los recursos a lo largo de toda la semana, son muy sencillos, te toman 10 minutos, te ayudan a reafirmar el conocimiento que tú ya adquiriste, pero además también, si no tienen calificación, son tomados en cuenta como parte de la actividad que estás haciendo dentro de plataforma. ¿Ok? Entonces, esta semana, pues hay que hacer hincapié o la reflexión es sobre la explotación, sobre cómo podemos buscar una solución desde observar las acciones, las actividades de nuestra comunidad, hasta encontrar inclusive que hay un respaldo en las leyes. México es partícipe de muchos acuerdos internacionales con respecto a las emisiones de gases, con respecto al manejo del agua, con respecto inclusive a especies en peligro de extinción. Entonces, si en mi comunidad está ocurriendo algo, podríamos hacer algo a nivel grupal, a nivel colectivo,
sí se puede hacer algo e inclusive el gobierno está de nuestro lado porque hay leyes que están avalando nuestro derecho a un mejor ecosistema, a una mejor calidad de vida, nuestro derecho a vivir bien, no solo de esta generación, sino inclusive de las generaciones que vienen en camino. Entonces, ¿a quién no le gustaría decirle a sus hijos, oye, yo vi un mono aullador, ¿no? Cuando yo era joven, logré ver camaleones y que tus hijos lo vean, ¿no? Y que lo conozcan. Oye, mira, este río era grandísimo, tenía un caudal. Y espero que mi nieto y mi bisnieto logren ver esa hermosura, ¿no? De verdad que estas actividades, ambas actividades, son muy personales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el lugar donde vive Diana que donde vive Belén, donde vive Luis, donde vive Jade. Cada quien tiene sus características y su socioecosistema es muy particular. ¿Tienen dudas o preguntas hasta el momento? No, ninguna, maestra. No, ninguna. ¿Alguien quiere participar, mencionar algo? Aprovechando que estamos aquí en confianza, que estamos aquí digamos, directamente. Bueno. Pues, si acaso me gustaría comentar que es algo triste que estamos acabando con la diversidad del planeta, con la diversidad de nuestro entorno, y que pues el día de mañana posiblemente y nosotros mismos podamos llegar a ver un río con vida o una laguna que esté cerca de nosotros con vida, ¿no? Y que bueno, yo lo que dije en mi actividad fue que pequeñas acciones pueden generar un gran cambio y pues sí, que todos debemos actuar al respecto. Así es, así es. Voy a cerrar y ahorita retomo ese tema. Les agradezco mucho su participación. Este video va a estar en YouTube para todos aquellos que no pudieron asistir y muy buenas noches.